si le ha dado clic a este contenido. Queridos hermanos, antes de continuar, les invito a escuchar la palabra de Dios con la Biblia en sus manos. Así podrán confirmar que lo que aquí se dice está respaldado por la verdad de las Escrituras, porque la Biblia no miente al advertirnos sobre los falsos profetas. Presten atención a cada enseñanza, permitiendo que el Espíritu Santo edite sus corazones con la palabra viva y eficaz. Que el Señor les guíe en este momento de intercesión. En nuestra relación con Dios, la obediencia no es solo una respuesta natural a su amor, sino un requisito esencial para vivir conforme a su propósito. A menudo anhelamos escuchar su voz, experimentar su dirección y sentir su presencia. Pero olvidamos que Él ya nos ha hablado en muchas formas, a través de su palabra, su espíritu, o incluso mediante circunstancias específicas. La pregunta no es si Dios está hablando, sino si nosotros estamos dispuestos a obedecer lo que ya nos ha dicho. La falta de obediencia a lo que Dios nos ha pedido es una barrera silenciosa pero poderosa que nos impide avanzar en nuestra vida espiritual. Muchas veces, no se trata de no escuchar a Dios, sino de ignorar, postergar o rechazar su dirección porque nos parece difícil, incómoda o porque no encaja con nuestros propios planes. Esta resistencia no solo nos aleja de su voluntad, sino que también afecta nuestra paz, nuestro propósito y nuestra comunión con Él. En el Salmo 32, 8, 9, Dios nos asegura: «Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno». Aquí Dios nos muestra su deseo de guiarnos con amor, no con imposiciones, pero requiere de nosotros un corazón dispuesto y obediente. Obedecer a Dios no siempre es fácil. Requiere fe para seguir sus instrucciones cuando no entendemos el propósito detrás de ellas. Requiere humildad para rendir nuestro orgullo y aceptar que su camino es mejor que el nuestro. Y requiere valentía para actuar, incluso cuando el temor o las dudas intentan detenernos. La falta de obediencia puede manifestarse de muchas maneras. Postergar acciones que sabemos que debemos tomar. Resistirnos a dejar un pecado o un hábito perjudicial. Evitar compromisos que nos parecen incómodos o desafiantes. Seguir nuestra propia lógica en lugar de confiar en su dirección. Estas actitudes, aunque comunes, nos alejan del propósito divino y nos sumen en una vida espiritual estancada. Pero Dios, en su misericordia, no nos deja allí. Él nos llama una y otra vez a regresar, a rendirnos y a obedecer, porque sabe que la verdadera libertad y plenitud se encuentran en seguir su voluntad. La Biblia está llena de historias que nos muestran el poder de la obediencia. Abraham, conocido como el padre de la fe, obedeció a Dios incluso cuando le pidió dejar su tierra natal sin saber a dónde iba. Su obediencia lo llevó a convertirse en el portador de una promesa eterna. Por otro lado, también encontramos ejemplos de desobediencia como el del rey Saúl, quien decidió hacer las cosas a su manera en lugar de seguir las instrucciones de Dios. Su desobediencia tuvo consecuencias devastadoras, tanto para él como para el pueblo que lideraba. Estos relatos nos enseñan una verdad crucial. Obedecer a Dios no solo impacta nuestra vida, sino también la de quienes nos rodean. La obediencia no es una carga, sino un puente que nos conecta con su plan perfecto. En este mensaje exploraremos cómo la falta de obediencia a lo que Dios ya nos ha dicho puede bloquear nuestra capacidad de escuchar su voz y disfrutar de su dirección. Más allá de señalar los errores que todos cometemos, queremos invitarte a reflexionar sobre tu relación con Dios y a tomar decisiones que transformen tu caminar con Él. ¿Hay algo que Dios te ha pedido hacer y que has dejado de lado?
Tal vez es perdonar a alguien, dejar un pecado recurrente o dar un paso de fe hacia un llamado específico. Cualquiera que sea el caso, hoy es un buen momento para recordar que Dios no te pide obediencia para limitarte, sino para guiarte hacia un propósito eterno. Prepárate para profundizar en esta verdad. La obediencia es la llave que abre la puerta a las bendiciones de Dios, a su paz y a su dirección. Que este mensaje sea una oportunidad para escuchar su voz y responder con un corazón dispuesto. Sin mucho más preámbulo, vamos a empezar con esas 4 señales. Número 1. El ruido y las distracciones del mundo, silenciando la voz de Dios. Vivimos en un mundo saturado de ruido. No solo se trata de los sonidos físicos que escuchamos a diario, sino también del ruido interno, las preocupaciones, las distracciones y los constantes estímulos que bombardean nuestra mente y corazón. Este ruido nos aparta de la comunión con Dios, apagando nuestra capacidad de escuchar su voz. Para entender cómo el ruido y las distracciones del mundo afectan nuestra relación con Dios, es necesario explorar su impacto, cómo la Biblia aborda este tema y cómo podemos volver a encontrar la quietud espiritual necesaria para oír su voz. El ruido del mundo, una lucha constante. El ruido no siempre es físico. En ocasiones, las distracciones más fuertes provienen de nuestros pensamientos, emociones y prioridades mal enfocadas. Estamos rodeados de tecnologías, responsabilidades y demandas que nos llaman la atención constantemente. Los teléfonos móviles, las redes sociales, los compromisos laborales y las actividades diarias llenan nuestros días de ruido que nos desvía de lo que realmente importa, nuestra relación con Dios. Jesús mismo enfrentó distracciones y demandas constantes durante su ministerio. Sin embargo, Él entendió la importancia de buscar un lugar apartado para escuchar la voz del Padre. En Marcos 1:35, vemos cómo Jesús se apartaba de la multitud. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Jesús sabía que la conexión con el Padre requería intencionalidad. Si Él, siendo el Hijo de Dios, buscaba momentos de silencio y comunión, ¿cuánto más lo necesitamos nosotros? Uno de los relatos más profundos sobre cómo Dios habla a través del silencio lo encontramos en 1 Reyes 19:11-13. El profeta Elías, agotado por las amenazas de Jezabel y el aparente fracaso de su misión, buscó refugio en una cueva. Allí, Dios le dijo que saliera y estuviera atento porque él iba a pasar. Primero vino un fuerte viento, pero Dios no estaba en el viento. Luego, un terremoto, pero Dios no estaba en el terremoto. Después, un fuego, pero Dios tampoco estaba en el fuego. Finalmente vino un susurro apacible, y allí estaba Dios. Este pasaje nos enseña una lección fundamental. Dios no siempre habla a través de lo ruidoso o espectacular. Su voz suele manifestarse en la quietud. Sin embargo, para percibir ese susurro apacible, necesitamos hacer a un lado el ruido del mundo, el impacto de las distracciones en nuestra vida espiritual. 1. Nos desconectan de Dios. Las distracciones nos roban el tiempo que deberíamos dedicar a la oración, la lectura de la Biblia y la meditación. Cuanto más nos enfocamos en las cosas del mundo, menos sensibles somos a la voz de Dios. Jesús advirtió sobre esto en Lucas 10:38-42. Cuando Marta estaba ocupada con los quehaceres mientras María se sentaba a escuchar a Jesús. Él le dijo a Marta: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. 2. Generan ansiedad y estrés. Vivir en un estado constante de ruido y distracción puede sobrecargar nuestra mente y espíritu. Filipenses 4:6-7 nos exhorta a no estar ansiosos, sino a presentar nuestras peticiones a Dios con oración y acción de gracias. Solo en su presencia encontramos verdadera paz. 3. Apagan nuestra sensibilidad espiritual. El ruido del mundo puede endurecer nuestro corazón y apagar nuestra capacidad de escuchar al Espíritu Santo. Gálatas nos advierte que las cosas de la carne luchan contra el Espíritu.
Y a menudo, el ruido del mundo alimenta los deseos de la carne. La Biblia nos invita repetidamente a buscar momentos de quietud y descanso en Dios. El Salmo 46:10 dice: «Estad quietos y conoced que yo soy Dios». Este versículo no es solo una invitación, sino un mandamiento. Para conocer a Dios y escuchar su voz, debemos aprender a detenernos, a silenciar el ruido y a centrarnos en Él. ¿Cómo vencer las distracciones y escuchar la voz de Dios? Putnam prioriza el tiempo con Dios. Aparta un momento específico cada día para orar, leer la Biblia y meditar en su palabra. Hazlo una prioridad, incluso si significa renunciar a otras actividades. En 2, desconéctate del mundo. Establece períodos sin tecnología, especialmente durante tu tiempo devocional. Apaga el teléfono, la televisión y cualquier otra distracción que pueda interrumpir tu comunión con Dios. 3. Busca un lugar tranquilo. Jesús se apartaba a lugares desiertos para orar. Encuentra un espacio en tu hogar o un lugar al aire libre donde puedas estar a solas con Dios sin interrupciones. 4. Medita en la palabra. La meditación en las Escrituras nos ayuda a enfocar nuestra mente y corazón en Dios. Memoriza pasajes clave y repítelos en tu mente durante el día. 5. Practica el silencio. Aprende a estar en silencio delante de Dios, permitiendo que Él hable a tu corazón. No siempre necesitamos llenar nuestro tiempo de oración con palabras. A veces, simplemente estar en su presencia es suficiente. 6. Reevalúa tus prioridades. Pregúntate qué actividades están ocupando demasiado espacio en tu vida y si realmente están contribuyendo a tu crecimiento espiritual. Reflexiona. ¿Qué distracciones están llenando tu vida? Tal vez sea el trabajo, las redes sociales o incluso las preocupaciones diarias. Es posible que estas cosas no sean malas en sí mismas, pero si están ocupando el lugar de Dios en tu vida, es momento de hacer un cambio. Dios no nos pide perfección, sino un corazón dispuesto a buscarlo. Él desea hablar contigo, pero debes hacer espacio para escuchar su voz. Señor, en medio del ruido y las distracciones del mundo, vengo a ti buscando tu paz. Ayúdame a apartar tiempo para estar en tu presencia, a silenciar las voces que compiten por mi atención y a enfocarme en ti. Abre mis oídos espirituales para escuchar tu susurro apacible. Gracias, porque tú siempre estás dispuesto a hablarme. En el nombre de Jesús, amén. Hoy, haz un compromiso de dedicar tiempo para escuchar a Dios. Recuerda que en el silencio se encuentran las respuestas más profundas. Número 2. Falta de fe o incredulidad. Un obstáculo en la relación con Dios. La fe es el fundamento de nuestra relación con Dios. Hebreos nos enseña que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Sin embargo, en algún momento de la vida, todos enfrentamos la lucha contra la incredulidad. La falta de fe o incredulidad no siempre surge de un rechazo abierto a Dios, sino que a menudo se manifiesta como dudas, temores o inseguridades cuando enfrentamos circunstancias difíciles. En este contexto, la incredulidad se convierte en una barrera que nos impide experimentar plenamente el poder y las promesas de Dios. A lo largo de este análisis, exploraremos cómo se manifiesta la incredulidad, sus consecuencias y cómo superarla con la ayuda de las Escrituras. ¿Qué es la incredulidad? La incredulidad es más que simplemente no creer. Es una postura del corazón que duda de la fidelidad, el poder o las promesas de Dios. Mientras que la fe nos lleva a confiar en Dios, incluso cuando no entendemos sus caminos. La incredulidad nos hace depender de nuestra lógica, temores o experiencias humanas. En Marcos 9:24 encontramos la oración de un padre desesperado que clama: «Creo, ayuda mi incredulidad». Este pasaje nos recuerda que incluso los creyentes más sinceros pueden luchar con la incredulidad. Uno de los ejemplos más claros de incredulidad lo vemos en el pueblo de Israel durante su travesía por el desierto.
Dios los había liberado de la esclavitud en Egipto mediante milagros poderosos. Las plagas, la apertura del Mar Rojo y el maná que caía del cielo diariamente. Sin embargo, a pesar de todo esto, su incredulidad los llevó a desconfiar de que Dios cumpliera su promesa de llevarlos a la tierra prometida. En Números 13 y 14, los espías enviados a Canaán regresaron con un reporte dividido. Mientras que Josué y Caleb confiaban en la capacidad de Dios para darles la victoria, los otros espías desanimaron al pueblo, diciendo que era imposible conquistar la tierra. Debido a los gigantes que habitaban allí, su incredulidad resultó en una gran consecuencia. Por tanto, todos los hombres que vieron mi gloria y mis señales, que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces, y no han oído mi voz, no verán la tierra que juré a sus padres. Números 14, 22, 23. Por su incredulidad, una generación completa quedó fuera de la tierra prometida. Este relato nos muestra cómo la falta de fe puede hacernos perder las bendiciones que Dios tiene preparadas para nosotros. ¿Cómo se manifiesta la falta de fe en nuestra vida? Un temor y ansiedad. Cuando dudamos de que Dios está en control, el miedo toma el lugar de la confianza. En lugar de descansar en sus promesas, tratamos de resolver las cosas por nuestra cuenta o nos paralizamos ante los problemas. 2. Desobediencia. La incredulidad puede llevarnos a desobedecer los mandatos de Dios, ya que no confiamos en que sus caminos sean mejores que los nuestros. Esto lo vemos claramente en Adán y Eva, quienes dudaron de las palabras de Dios y eligieron seguir su propio camino. Génesis 3. 3. Falta de oración. La incredulidad a menudo se manifiesta en una vida de oración débil o inexistente. Cuando dejamos de orar, estamos diciendo con nuestras acciones que no creemos que Dios pueda responder. 4. Pesimismo espiritual. La incredulidad puede hacernos enfocar en las circunstancias en lugar de en las promesas de Dios. Esto nos lleva a ver todo desde una perspectiva negativa y perder la esperanza. Consecuencias de la incredulidad. 1. Falta de paz y gozo. Cuando no confiamos en Dios, es imposible experimentar la paz y el gozo que vienen de saber que Él tiene el control. Filipenses 4, 6, 7. Nos llama a confiar en Él para que su paz guarde nuestros corazones. 2. Relación debilitada con Dios. La incredulidad nos separa de Dios no porque Él se aleje, sino porque nosotros dejamos de buscarlo con sinceridad. 3. Limitamos el poder de Dios en nuestra vida. Aunque Dios es todopoderoso, nuestra incredulidad puede impedir que Él obre en nosotros. En Mateo 13:58, leemos que Jesús no hizo muchos milagros en su pueblo natal debido a la incredulidad de la gente. 4. Falta de testimonio. La incredulidad afecta nuestra capacidad de compartir el Evangelio con otros. Si nosotros mismos no confiamos plenamente en Dios, ¿cómo podemos animar a otros a hacerlo? ¿Cómo vencer la incredulidad? Confiesa tus dudas. Al igual que el Padre en Marcos 9:24, debemos ser honestos con Dios acerca de nuestras luchas con la incredulidad. La confesión abre la puerta para que Dios fortalezca nuestra fe. 2. Medita en la palabra de Dios. Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Leer y meditar en las Escrituras nos ayuda a recordar las promesas de Dios y a renovar nuestra mente. 3. Recuerda las obras de Dios en tu vida. Haz memoria de las veces que Dios ha sido fiel en el pasado. Esto fortalecerá tu confianza en que Él también será fiel en el futuro. 4. Rodearte de personas de fe. La comunidad cristiana es una fuente de apoyo y ánimo. Hablar con otros creyentes y escuchar sus testimonios puede fortalecer tu fe. 5. Ora con perseverancia. La oración no solo es un acto de fe, sino también una forma de cultivarla. Pide al Señor que aumente tu fe y te ayude a confiar en Él en todas las circunstancias. 6. Obedece aunque tengas dudas. La fe no siempre significa ausencia de dudas, sino actuar en obediencia a pesar de ellas. Como Abraham, que obedeció a Dios sin saber a dónde iba, Hebreos 11:8. ¿Estás luchando con la incredulidad en este momento?
Tal vez enfrentas un desafío en tu familia, trabajo o salud, que ha puesto a prueba tu confianza en Dios. Recuerda que la incredulidad no es el fin. Dios es paciente y desea ayudarte a fortalecer tu fe. Así como los discípulos clamaron a Jesús, aumentanos la fe. Lucas 17:5. Tú también puedes pedirle que te ayude a creer y confiar en su poder. Señor, confieso que en ocasiones mi fe es débil y dudo de tu poder y fidelidad. Perdóname por mi incredulidad y ayúdame a confiar en ti completamente. Abre mis ojos para ver tu obra en mi vida y fortalece mi fe a través de tu palabra. Gracias porque, aun en mis debilidades, tú sigues siendo fiel. En el nombre de Jesús, amén. Hoy es el día para dar un paso hacia una fe más fuerte. ¿Estás dispuesto a confiar en Dios y dejar atrás la incredulidad? Número 3. El pecado no confesado es uno de los mayores obstáculos que enfrentamos. En nuestra relación con Dios, su poder no solo nos aleja de su presencia, sino que puede cegarnos al punto de no percibir su voz, su guía y su amor. Para entender la gravedad de este problema, debemos analizar qué significa vivir con pecado no confesado y cómo afecta nuestra comunión con el Señor. La naturaleza del pecado no confesado. El pecado, según la Biblia, es todo aquello que contradice la voluntad de Dios, ya sea en pensamiento, palabra o acción. Pero el pecado no confesado es más que una simple transgresión. Es una carga que elegimos llevar en lugar de entregarla al Señor. Es una decisión consciente o inconsciente de esconder nuestro error en lugar de reconocerlo delante de Dios. El profeta Isaías lo describió claramente. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Isaías 59:2. El pecado crea un muro entre nosotros y Dios. Ese muro no lo construye Dios, sino nosotros mismos al rehusarnos a confesar y arrepentirnos. Uno de los relatos más impactantes sobre el pecado no confesado lo encontramos en la vida del rey David. En 2 Samuel 11, vemos cómo David comete adulterio con Betsabé y, al descubrir que ella está embarazada, trata de encubrir su pecado. Finalmente, organiza la muerte de Urías, el esposo de Betsabé, para que nadie descubra lo que había hecho. Durante este tiempo, David permaneció en silencio sobre su pecado. Fingió que todo estaba bien, pero su corazón y su espíritu estaban quebrantados. En el Salmo 32, 3, 4, David describe cómo se sentía. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. David sentía el peso del pecado no confesado como una carga insoportable. Su salud física y espiritual estaban siendo afectadas. Pero, en su misericordia, Dios envió al profeta Natán para confrontarlo. Cuando David finalmente confesó su pecado, experimentó la restauración y el perdón de Dios. En el Salmo 51, vemos su arrepentimiento sincero. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Salmo 51:10. Este ejemplo nos muestra que Dios no busca condenarnos, sino restaurarnos. Sin embargo, esa restauración solo puede ocurrir cuando confesamos nuestros pecados. Consecuencias del pecado no confesado. 1. Distancia espiritual. Como Isaías 59:2 nos recuerda, el pecado no confesado nos separa de Dios. No porque Él se aleje de nosotros, sino porque nuestra desobediencia endurece nuestro corazón y apaga nuestra sensibilidad a su presencia. 2. Culpa y vergüenza. El pecado oculto genera una carga emocional que puede manifestarse en ansiedad, depresión o sentimientos de inutilidad. Tal como le ocurrió a David, el pecado no confesado afecta incluso nuestra salud física. 3. Silencio de Dios. Cuando vivimos en pecado no confesado, podemos sentir que Dios está distante o que no responde a nuestras oraciones. Esto no significa que Él no esté presente, sino que nuestras propias acciones han silenciado su voz en nuestra vida. 4. Pérdida de comunión con otros. El pecado no solo afecta nuestra relación con Dios,
sino también nuestras relaciones con las personas a nuestro alrededor. Puede generar desconfianza, conflicto o aislamiento. El 5. Falta de crecimiento espiritual. El pecado no confesado nos mantiene estancados. En lugar de avanzar en nuestra fe, nos quedamos atrapados en un ciclo de culpa y justificación. El camino hacia la restauración. La buena noticia es que Dios siempre está dispuesto a perdonar. 1 Juan 1:9 nos asegura: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Para experimentar la restauración completa, debemos tomar 3 pasos importantes. 1. Reconocer nuestro pecado. Como lo hizo David, debemos dejar de justificar o esconder nuestro pecado. La confesión comienza con un reconocimiento honesto de nuestras fallas delante de Dios. 2. Arrepentirnos sinceramente. La confesión no es simplemente admitir que hemos pecado, sino tomar la decisión de alejarnos de ese pecado y volvernos a Dios con un corazón sincero. 3. Aceptar el perdón de Dios. Muchas veces, incluso después de confesar, seguimos cargando con la culpa. Debemos recordar que Dios es fiel para perdonar y que su gracia es suficiente para restaurarnos. Hoy te invito a reflexionar. ¿Hay algo en tu vida que no has confesado a Dios? Tal vez sea un pecado oculto que llevas cargando durante años, o tal vez sea una actitud o pensamiento que sabes que no agrada a Dios. Recuerda que no hay pecado tan grande que la gracia de Dios no pueda perdonar. Él está esperando que te acerques a Él con un corazón humilde y arrepentido. Como dijo el salmista en el Salmo 34:18, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Hoy puedes experimentar la libertad y la paz que solo Dios puede dar. No permitas que el pecado no confesado siga siendo una barrera en tu relación con Él. Señor, hoy vengo delante de ti con un corazón humilde y quebrantado. Reconozco mis pecados y confieso que he fallado en seguir tu camino. Perdóname, Señor, y límpiame de toda maldad. Renueva mi corazón y hazme sensible a tu voz. Gracias porque en Cristo Jesús tengo perdón y restauración. En su nombre oro, amén. Este es el primer paso hacia la libertad. ¿Estás listo para darlo? Número 4. Profundizar sobre la falta de obediencia a lo que Dios ya nos ha dicho. Un corazón que resiste su voluntad. La obediencia es un principio esencial en nuestra relación con Dios. Desde Génesis hasta Apocalipsis, la Biblia nos muestra que obedecer a Dios no es solo un acto externo, sino una disposición interna de someter nuestro corazón y voluntad a Él. Sin embargo, muchas veces enfrentamos la lucha de no obedecer lo que Dios ya nos ha dicho, ya sea por temor, orgullo, comodidad o simplemente por resistencia a su dirección. La falta de obediencia no solo retrasa los planes de Dios en nuestra vida, sino que también nos priva de experimentar su plenitud. En este análisis exploraremos qué significa desobedecer a Dios, los peligros de ignorar su voz y cómo podemos cultivar un espíritu obediente. ¿Qué es la desobediencia? La desobediencia es resistirse a lo que Dios ha hablado claramente a nuestro corazón. Esto incluye ignorar su palabra escrita, los mandatos que nos ha dado en oración o las instrucciones específicas que hemos recibido mediante su Espíritu. La desobediencia no siempre es abierta o deliberada. Puede manifestarse en pequeñas decisiones que contradicen la dirección divina o en postergar lo que sabemos que debemos hacer. Como dice Santiago 4:17, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Uno de los relatos más representativos de la desobediencia a la voz de Dios es la historia de Jonás. Dios le dio un mandato claro: ir a Nínive y predicar contra la maldad de aquella ciudad. Sin embargo, Jonás decidió huir en la dirección opuesta, embarcándose hacia Tarsis. Su desobediencia no solo lo alejó de la misión que Dios le había encomendado, sino que también trajo consecuencias negativas, tanto para él como para las personas a su alrededor. Una tormenta en el mar puso en peligro a toda la tripulación del barco, y Jonás terminó en el vientre de un gran pez durante 3 días.
Este relato nos muestra que la desobediencia a lo que Dios ya nos ha dicho no solo afecta nuestra vida, sino también a quienes nos rodean, pero también revela la misericordia de Dios, quien no abandonó a Jonás en su rebeldía, sino que le dio una segunda oportunidad para cumplir su propósito. Manifestaciones de la desobediencia a Dios. 1. Postergar lo que sabemos que debemos hacer. Muchas veces no decimos no directamente, pero retrasamos nuestra obediencia. Esto también es desobediencia. Por ejemplo, cuando Dios nos llama a perdonar a alguien o a servir en un área específica, pero seguimos procrastinando. 2. Elegir nuestros propios caminos. Al igual que Jonás, podemos decidir seguir nuestra propia lógica o preferencias en lugar de someternos a la dirección de Dios. Proverbios 14:12 nos advierte: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. 3. Buscar excusas para no obedecer. A veces justificamos nuestra desobediencia diciendo que no estamos listos, que es demasiado difícil o que alguien más debería hacerlo. 4. Obediencia parcial. Hacer solo una parte de lo que Dios nos ha pedido también es desobediencia. En 1 Samuel 15, el rey Saúl obedeció parcialmente la orden de Dios de destruir a los amalecitas, pero dejó vivo al rey Agag y guardó lo mejor del ganado. Por ello Dios le dijo: ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. 1 Samuel 15:22. Consecuencias de la desobediencia. 1. Falta de paz espiritual. Cuando no obedecemos a Dios, perdemos la paz que viene de estar en comunión con Él. El Espíritu Santo nos redarguye, recordándonos constantemente lo que debemos hacer. 2. Estancamiento espiritual. La desobediencia impide nuestro crecimiento espiritual. No podemos avanzar al siguiente nivel de nuestra relación con Dios si no hemos respondido al llamado que Él ya nos ha dado. 3. Pérdida de oportunidades. Ignorar la dirección de Dios puede hacernos perder oportunidades de bendición, tanto para nosotros como para los demás. 4. Disciplina divina. En su amor, Dios corrige a quienes ama. Hebreos 12:6. Esto puede incluir permitir que enfrentemos las consecuencias naturales de nuestra desobediencia para llevarnos de vuelta a su camino. ¿Cómo vencer la falta de obediencia? 1. Recuerda quién es Dios. La obediencia comienza con un corazón que reconoce la soberanía de Dios. Cuando recordamos que Él es nuestro Creador y que sus planes son perfectos, nos sentimos motivados a obedecer con confianza. Memoria de su fidelidad. Reflexiona sobre cómo Dios ha obrado en tu vida en el pasado. Esto fortalecerá tu fe para confiar en que sus mandatos son para tu bien. 3. Medita en su palabra. La Biblia nos guía a caminar en obediencia. Salmo 119:105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. 4. Ora por un corazón obediente. Pídele al Señor que te dé un espíritu dispuesto a obedecer. Como el salmista podemos orar: enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos, y lo guardaré hasta el fin. Salmo 119:33. 5. Actúa con fe. A menudo, la obediencia requiere dar un paso de fe, incluso cuando no entendemos completamente el propósito de Dios. Abraham es un ejemplo de alguien que obedeció sin saber a dónde iba. Hebreos 11:8. 6. Rinde tus excusas. Identifica las excusas que has usado para no obedecer y ríndelas delante de Dios. Confía en que Él te dará la fuerza para hacer lo que te ha pedido. ¿Hay algo que Dios te ha pedido hacer y aún no has obedecido? Tal vez es reconciliarte con alguien, dejar un hábito pecaminoso, servir en una área específica o dar un paso de fe hacia un nuevo llamado. La obediencia a Dios no siempre es fácil, pero siempre es para nuestro bien. Él no nos pide obediencia para limitarnos, sino para guiarnos hacia su propósito perfecto. Señor, reconozco que he resistido obedecer lo que ya me has pedido. Perdóname por mi desobediencia y ayúdame a someter mi corazón a ti. Dame un espíritu dispuesto y fortalece mi fe para caminar en tu voluntad, aun cuando no lo entienda todo. Gracias porque tu amor y gracia me guían siempre.
En el nombre de Jesús, amén. Dios no busca perfección sino disposición. La obediencia es un acto de amor que demuestra nuestra confianza en Él. Hoy es el momento de dar ese paso que has estado postergando y decirle a Dios, heme aquí, envíame a mí. Isaías 6:8. La falta de obediencia a lo que Dios ya nos ha hablado puede convertirse en una barrera entre su propósito y nuestra vida. Hemos visto cómo postergar, justificar o ignorar su dirección nos lleva a perder paz, estancarnos espiritualmente y alejarnos de sus planes perfectos. Pero también hemos aprendido que Dios es misericordioso, paciente y está dispuesto a guiarnos de nuevo al camino correcto si nos arrepentimos y nos rendimos completamente a Él. Ahora te pregunto, ¿hay algo que Dios te ha pedido hacer y aún no lo has hecho? Tal vez te ha llamado a perdonar a alguien, a abandonar un pecado que estás justificando, o a dar ese paso de fe que has postergado por miedo o comodidad. Sea lo que sea, este es el momento de reflexionar, actuar y caminar en obediencia. Dios no te llama para limitarte, sino para liberarte. Su propósito siempre será mayor que tus temores, y su amor siempre será suficiente para sostenerte. Hoy es el día de dar ese paso que has estado evitando y confiar plenamente en que Él está contigo. Si este mensaje te ha tocado, quiero invitarte a que no te quedes solo en esta reflexión. Suscríbete a este canal, porque aquí juntos exploramos esos puntos de nuestra vida que necesitan ser transformados. Este canal es un espacio donde nos desafiamos a ser mejores, a entender la palabra de Dios con profundidad y a crecer espiritualmente. Dale clic al botón de suscribirse y activa la campana para no perderte ningún contenido que pueda ayudarte a enfrentar esas áreas donde quizás has estado fallando. Aquí no solo te animaremos, sino que juntos aprenderemos cómo dar pasos prácticos para obedecer a Dios y vivir en su voluntad. Recuerda, cada mensaje, cada enseñanza y cada reflexión es una herramienta para tu crecimiento espiritual. Así que únete, porque el viaje hacia una vida de obediencia y plenitud en Dios no lo hacemos solos. Dios te está llamando hoy y yo también te animo a ser parte de esta comunidad comprometida con su propósito. Suscríbete ahora y caminemos juntos hacia una vida llena de su presencia.